Es inútil. No puedo concentrarme. Hola a todos. Soy Sofía. Hola Sofía, ese sonido fue dramático. ¿Estás peleando con un libro? Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Sí, estoy peleando con este libro. Todo el mundo dice que es una obra maestra, pero llevo 1 hora leyendo y solo he avanzado 3 páginas. Mi mente se va a otro sitio. Creo que ya no sé leer. No es que no sepas leer, es que has perdido el hábito de la lectura. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿Cómo crear o recuperar el hábito de leer? Vivimos en un mundo lleno de distracciones. Leer un libro requiere un tipo de atención que estamos perdiendo. Pero hoy vamos a aprender estrategias para volver a enamorarnos de los libros. Es una lección de nivel B1. Usaremos el condicional y el subjuntivo para hablar de hábitos y deseos. Ojalá puedas ayudarme. Antes yo era una gran lectora. Ahora solo leo las redes sociales. Es un problema muy común, pero tiene solución. Vamos a analizar por qué dejaste de leer y cómo podemos solucionarlo paso a paso. Sofía, para solucionar el problema, primero tenemos que entender la causa. ¿Por qué crees que no lees? La excusa principal es, no tengo tiempo, trabajo mucho, tengo que limpiar la casa, tengo vida social. Cuando llego a casa, estoy agotada. No tengo tiempo. Es la excusa número 1. Pero seamos honestos, ¿cuánto tiempo pasaste ayer en tu teléfono móvil? Bueno, el teléfono dice que pasé 3 horas. Exacto. No es que no tengas tiempo, es que usas tu tiempo en otras cosas. El problema real no es el tiempo, es la atención y la prioridad. Leer requiere esfuerzo mental. Mirar Instagram es pasivo. Cuando estás cansada, tu cerebro prefiere lo fácil. Es verdad. Además, siento que mi capacidad de atención es muy corta. Si el libro no me atrapa en la primera página, me aburro. Antes, yo tenía mucha paciencia. Ahora, soy impaciente. Ese es el efecto de la tecnología. Pero hay otra razón común. Mucha gente intenta leer libros que cree que debe leer, no los que quiere leer. Sofía, ese libro que cerraste, ¿te gusta? Honestamente, no. Es aburridísimo. Pero es un clásico de la literatura. Siento que debería leerlo para ser culta. Ahí está el error. La lectura no debe ser una obligación, debe ser un placer. Si leyeras algo que te gusta, no te costaría concentrarte. Entonces, el diagnóstico es mala gestión de la atención, no del tiempo. Intentar leer por obligación, no por placer. Bien, tenemos el diagnóstico. Ahora el tratamiento. Estrategia 1. Empieza muy pequeño. El error es decir, voy a leer 1 hora cada día. Eso es demasiado difícil al principio. Entonces, ¿cuánto tiempo debería leer? Te recomiendo que leas solo 5 o 10 minutos al día. O incluso mejor, 5 páginas. La meta debe ser tan pequeña que sea imposible fallar. 5 páginas. Pero así tardaré 1 año en terminar un libro. El objetivo no es terminar el libro rápido. El objetivo es construir el hábito. Si lees 5 páginas todos los días, eres una lectora. Si lees 50 páginas un día y luego nada durante un mes, no eres una lectora. Es la constancia, no la intensidad. Vale. 5 páginas. ¿Cuándo es el mejor momento? Tienes que asociar la lectura a un hábito que ya tienes. Se llama apilar hábitos. Por ejemplo, después de beber mi café por la mañana, leeré 5 páginas. O, antes de dormir, leeré 5 páginas. Yo podría leer en el metro
cuando voy al trabajo. El trayecto dura 20 minutos. Perfecto, pero tienes que estar preparada. Es necesario que lleves el libro siempre contigo. Si tuvieras el libro en el bolso, leerías en lugar de mirar el móvil. Es un buen consejo. Si preparo mi entorno, es más fácil actuar. La segunda estrategia es crucial. Tienes que encontrar un libro que te enamore. Sofía, olvida los clásicos aburridos. ¿Qué tipo de películas te gustan? Me encantan las películas de misterio, de detectives y también las comedias románticas. Entonces, deberías buscar novelas de misterio o novelas románticas. No hay buena o mala lectura cuando estás construyendo el hábito. Si un libro te atrapa, querrás saber el final. Pero, ¿no es mejor leer ensayos o libros de historia para aprender? Al principio, no. El objetivo es entrenar a tu cerebro para disfrutar. Si empezaras con algo muy denso, te aburrirías. Te recomiendo que vayas a una librería o una biblioteca. Lee la primera página de varios libros. Si la primera página no te gusta, déjalo. ¿Puedo dejar un libro a la mitad? Por supuesto. La vida es demasiado corta para leer libros aburridos. Yo tengo una regla. Si llego a la página 50 y no me gusta, lo abandono. ¡Qué alivio! Me sentía culpable. Entonces, voy a buscar una novela de crimen. Algo rápido y emocionante. ¿Te gustaría leer ciencia ficción? No, no me gusta mucho el espacio. Prefiero historias realistas. Me gustaría leer sobre personas que viajan. Entonces, el género de literatura de viajes sería perfecto para ti. Hablemos del formato. Mucha gente piensa que leer solo significa papel, pero hoy en día tenemos opciones. Libro de papel, libro electrónico, ebook, audiolibro. ¿Los audiolibros cuentan como leer? Absolutamente. Es una forma fantástica de leer cuando tus ojos están ocupados, pero tu mente está libre. Por ejemplo, cuando limpias la casa, cuando conduces o cuando caminas. Si escucharas audiolibros, podrías leer un libro al mes sin esfuerzo. Eso es genial para mí. Yo paso mucho tiempo limpiando y cocinando. Si pusiera un audiolibro, no me aburriría tanto. Exacto. Analicemos los formatos. El papel es bueno para la vista. No tiene notificaciones. El olor es agradable. El ebook es ligero. Puedes llevar 1000 libros en tu bolso. Puedes leer con la luz apagada. El audiolibro es perfecto para la multitarea. Creo que voy a combinar. Papel para la noche, antes de dormir, para evitar pantallas. Y audiolibros para el transporte y las tareas de casa. Es una combinación ganadora. Es importante que encuentres lo que funciona para ti. Bien, Sofía. Hemos analizado el problema y tenemos las estrategias. Empezar pequeño, 5 páginas, leer por placer, ficción, misterio, usar diferentes formatos, audio, papel. Ahora vamos a crear tu plan de acción para esta semana. Vale, estoy lista para ser una lectora otra vez. Paso 1. ¿Qué libro vas a leer? Hoy mismo voy a ir a la librería. Voy a comprar una novela de misterio muy famosa. Quiero algo que sea adictivo. Paso 2. ¿Cuándo y dónde vas a leer? Voy a leer en el metro cuando voy al trabajo. Y voy a dejar el libro en mi mesita de noche. Antes de dormir, leeré al menos 5 páginas en lugar de mirar el móvil. Muy bien. ¿Y los audiolibros? Voy a descargar una aplicación de audiolibros.
El sábado, cuando limpie la casa, voy a escuchar una biografía. Sofía, es un plan sólido. Si sigues este plan, en un mes habrás terminado 2 libros. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento motivada, me siento capaz. Ya no veo la lectura como una obligación, sino como un regalo para mí misma. Misión final. Sofía, si tuvieras un día entero libre, solo para leer, ¿cómo sería? Ay, si tuviera un día libre, me levantaría tarde, me prepararía un café enorme, me sentaría en mi sillón favorito con una manta y leería durante horas sin mirar el reloj. Sería perfecto. Vuestra misión final es un compromiso. En los comentarios, díganos 2 cosas. ¿Qué libro van a empezar a leer? ¿O qué género? ¿Y cuándo van a leer sus 5 páginas diarias? Escriban la frase voy a leer. Estamos deseando leer sus recomendaciones de libros. Muchas gracias por esta lección, Mateo. De nada. Y gracias a ustedes por escucharnos. Leer es vivir 1000 vidas. No se pierdan esa aventura. Adiós. Chao y feliz lectura.